Buenos días a todas, a todos, ¿no? A esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad, que es posible gracias al esfuerzo conjunto del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente Popular Francisco Villa. Y también es posible gracias a la participación de los compañeros y compañeras Shuar, que asisten también regularmente. El día de hoy voy a explicar cómo va a ser la dinámica para quienes ven diferido la sesión puedan incorporarse, ¿no? Estamos en la primera de, bueno, en realidad la segunda de 4 sesiones preparatorias para elaborar la memoria con la que se busca cerrar toda esta primera parte del seminario. ¿Sí? Hicimos el recorrido por ética y política, por el capitalismo y el neoliberalismo, por los procesos étnicos y de colonialidad, por la situación de las mujeres y una par de sesiones sobre los adultos mayores, ¿no? Y el módulo de historia. Entonces la idea es que a través de este módulo de historia que vamos cerrando, recuperemos toda esa experiencia de formación política en nuestro caso concreto, ¿no? Y podamos proyectar una memoria como para aprovechar todo lo que se vea en función del recorrido realizado, ¿no? Entonces, que no sea como separado de todo lo que es la situación del extractivismo, del capitalismo, que no sea separado de la situación de la mujer, que no sea separado de la situación colonial y la búsqueda de colonial, ¿no? Sino que esa memoria sea capaz de integrar todo el recorrido, ¿no? Entonces, pues yo consideraba dos cuestiones que podamos hacer. En esta primera sesión es como un intercambio, digamos, más libre y abierto para que hablemos de los tres proyectos, es decir, la historia Shuar, la historia del movimiento chileno reciente y la historia del Frente Popular Francisco Villa. Y si hay cualquier otra cosa que no esté en ese horizonte, de todas maneras también se puede participar, aunque con estos vamos a hacerlo un poco más organizado, ¿no? Porque somos casi la totalidad del seminario, ¿no? Y en la sesión del sábado va a participar el doctor Iván Gómez César y va a dar su opinión, su comentario, su apoyo para los proyectos, ¿no? Y se va a exponer 30 minutos el caso chileno, 30 minutos el caso ecuatoriano y 30 minutos el caso del frente, y luego el resto del tiempo sería de intercambio. Y el lunes, que sería la última sesión de este año, ¿no? Participaría el doctor Motilla para comentar otra vez los proyectos y terminar de amarrar, ¿no? La idea, ¿no? De manera que ya cuando regresemos en enero podamos entrar a los nuevos temas que restan, que tienen ya que ver con aspectos más puntuales, que sería la revisión de la Constitución, ¿no? Como marco general de acción política en cada país, ¿no? Y después aspectos más de construcción del discurso, como el análisis del discurso político y el tema de la argumentación, ¿sí? Entonces, que nos van a servir también para afinar, construir esas memorias, ¿no? Entonces yo por ahí les puse una provocación de preguntas en el chat con la idea que sirvan para empezar, pero también pensábamos que una manera muy buena de trabajar este cierre es que cada una y cada uno pueda elaborar una pequeña memoria personal, ¿sí? Porque, bueno, pues lo personal también es político y también es parte del quehacer, y que cada quien pudiera escribir
para sí mismo y para compartir, ¿no? Para sí misma, ¿no? Una pequeño relato, ¿sí? De su experiencia como Shuar, de su experiencia como parte del movimiento chileno, de su experiencia como parte del Frente Popular Francisco Villa, ¿sí? Esto es muy importante porque la idea, o como parte del CIET, si compañeros y compañeras del CIET quieren elaborar también su memoria, ¿no? Entonces, el que se haga ese proceso, porque pues va a enriquecer y nos va a permitir ubicar cuál es nuestro papel personal, individual, en la trayectoria general del movimiento social en el que estamos insertos, ¿no? Sí, y entonces hoy pues ese intercambio, si ya alguno de los grupos empezó a platicar, pues puede hacerlo en voz colectiva, pero si no, hoy puede ser también en la voz individual y podemos incluso empezar a hacer este relato eh, de ubicación personal, ¿no? Así libre, ¿no? Ya después lo pueden redactar o no redactar, ¿no? Pero esa es la idea de hoy, ¿no? Que tengamos un intercambio. Entonces, si quieren, pues arrancamos, ¿no? Podríamos empezar con cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra para arrancar? ¿Quién dice yo? Están Giovanni y Estelías, no sé si quieran arrancar ustedes. Hola, Pedro. Hola, hola. Compañero, perdón, sabe que me perdí un poquito que en el audio, escucho re mal, pero estoy con cámara apagada. No sé qué necesito, pero lo siento. Ok. Decíamos que sería intercambiar la experiencia para elaborar la memoria, ¿no? En el caso suyo, pues de Chile, ¿no? Si quisieran empezar a platicar un poco eh, la idea que tienen o también platicar su historia personal en el movimiento, adelante, ¿no? Ya. La verdad es que aún no nos hemos juntado con Giovanni a preparar en plenitud el trabajo de presentación que tenemos que hacer, pero tenemos algunos puntos que hemos conversado anterior a esto, así que podemos ir pimponeando. Eh, yo creo que la presentación va a partir un poco contextualizando el proceso histórico de Chile, que viene con el tema del fin de la dictadura, de cómo se desarrollaron estos casi 30 años de transición, se supone, democrática, y cómo se fue generando un movimiento social potente durante esos años de relativa calma neoliberal, y que hay un proceso de coyuntura bien específica que apuntan a una acumulación de fuerza en el movimiento social chileno. En ese sentido está el tema de la huelga minera, las huelgas forestales, el conflicto mapuche que ha sido transversal durante estos años. Y después ya empezamos con el movimiento estudiantil de ahí en adelante desde el año 2001, que son las primeras movilizaciones que se realizan a nivel estudiantil con los estudiantes secundarios. Y de ahí en adelante, del 2001, saltamos al 2006, otra huelga importante del movimiento secundario. Después el 2011, muy importante a nivel universitario en el ámbito estudiantil. Y eso va acumulado en ese proceso como de varias luchas territoriales. En ese sentido, hay muchas luchas que son de algunas provincias, algunas comunas de Chile y que estallan por situaciones muy puntuales, el aumento del gas o las malas condiciones ambientales en algunos poblados que radican y terminan en un conflicto abierto que es importante como experiencia de acumulación de fuerza porque también se van
se van practicando nuevas formas de organización. Ya no es tanto el partido que lidera como vanguardia el movimiento, sino que hay un movimiento que de forma organizativa que pasa a las asambleas, que tiene voceros, donde no hay una vanguardia que se posiciona por delante al resto, sino que es un proceso mucho más horizontal y asambleario en el que se van decidiendo las formas y métodos de lucha. Entonces, creo que situaciones como estas son de vital importancia en este acumulado de aprendizaje histórico del movimiento popular chileno para lo que fue ya después la revuelta en octubre. La revuelta de octubre parte primero por un conflicto que se venía dando entre la policía y algunos colegios emblemáticos de Santiago, y después esto se gatilla finalmente cuando se da el tema del aumento el aumento del metro en 30 pesos. 30 pesos son, no sabría cómo calcularlo a nivel de dólar, pero es menos de un cuarto de dólar, mucho menos, debe ser como 0,2 dólares, algo así, que es, de verdad es una cifra mínima, pero que en todo este contexto que había de descontento contra el sistema y contra el gobierno, gatilló en que los estudiantes empezaran a hacer otro tipo de manifestaciones, ¿ya? En ese sentido, los estudiantes secundarios tuvieron mucho rato eh, como método de actuar y de lucha la acción directa, el enfrentamiento directo de carabineros, pero luego cuando empieza el tema del aumento del metro, eh, pasan a una nueva forma de movilización que fue la de saltar los torniquetes, saltar las vallas de los metros o abrirlos con harta gente para que la gente pudiera pasar gratis. Eso detonó una represión bastante brutal de parte del gobierno que terminó gatillando la respuesta de un movimiento popular en Santiago que fue así inimaginable, en verdad. Yo creo que en nuestros mejores pensamientos de cómo podía estallar una revuelta en Chile, no imaginamos ese nivel de envergadura o de masividad en las calles. Parte en Santiago con protestas en todas las poblaciones, la gente salió de forma espontánea a las calles a manifestarse, a levantar barricadas, hubo muchos saqueos a grandes tiendas comerciales. Eso fue el 18 de octubre en Santiago, y el 19 de octubre, eso fue un día viernes, pongan ustedes, en Santiago, y el día sábado eso estalló a nivel nacional, en todo el país, sin excepciones, hubo concentraciones masivas en contra de la represión, principalmente de carabineros. Y ahí también esto de la espontaneidad del movimiento. No hubo una conducción clara respecto de quién lideraba o guiaba ciertos procesos de lucha, sino que fue un espontáneo salir a las calles. A los pocos días de esto ya empiezan a surgir intentos de organizar el movimiento, que parte por el tema de las asambleas populares, las asambleas territoriales que se van levantando en todas las partes del país, en población, en barrios, en sectores, como que surgen muchísimas asambleas, cientos de asambleas a nivel país, y que cada una va tomando su propia dinámica debido a sus propias realidades concretas a las cuales se enfrentaban. Entre esas preocupaciones que estaba, por ejemplo, algunas que se desarrollaron el tema del abastecimiento, empezar a abastecer con alimentos las distintas poblaciones. Se levanta también el tema de las ollas comunes en algunas poblaciones para mantener la alimentación de los sectores populares. Otros se preocupan de la niñez, de la infancia, a levantar talleres, actividades en un clima de total violencia política. Hay ciertos sectores que se preocupaban de que la niñez y la infancia tuviera su desarrollo aparte del conflicto, estando en el conflicto, pero también de una forma más lúdica y dinámica, quitándole el temor a lo que era todo el proceso que estábamos viviendo. Hay otras que se dedican ya derechamente a la autodefensa, que empiezan cómo defenderse de la represión. Ahí empieza cuando ya el tema de la primera línea, empiezan a organizarse, de cómo se preparaban para ir a enfrentar la represión. Creo que eso sí fue dándose para adelante hasta desde octubre. Hay un
pic, me diría yo así, una coyuntura que fue gravitante en el desenlace, que el día 12 de noviembre se convoca una huelga general histórica, masiva en Chile. Nunca habíamos visto tal nivel de disposición a la lucha de chilenos y chilenas. Fue un llamado que en todo el país hubo todo el día de enfrentamiento en las calles. Entonces, de verdad que fue el 12 de noviembre fue una jornada histórica dentro del movimiento obrero popular en Chile. Eso hizo que a 3 días después firmaran un convenio para la Convención Constitucional en Chile, que fue la forma institucional de bajar el conflicto, situación que les fue, si bien bajaron la intensidad, aún no logran bajar y terminar el conflicto. En ese acuerdo por la paz que le llamaron, estaba el actual candidato a presidente, que es Gabriel Boric, parte del Frente Amplio, y fue de los que firmó a espaldas del pueblo ese acuerdo por la paz, situación que le trajo muchas críticas a su persona, y creo que también se ve reflejado en las votaciones de hoy en día, donde hay un rechazo a Gabriel Boric por ocupar ese papel de firmar ese acuerdo por la paz. ¿Ya? Hasta hoy día el conflicto, en verdad, y aquí hay ¿cómo decirlo? Hay como distintas interpretaciones de este proceso. Hay algunos que le llaman estallido social, hay otros que le llaman que una revuelta, y otros que son más osados y hablan lisa y llanamente de un proceso revolucionario en Chile, que inicia con esto debido a la masividad y siguiendo como a los viejos teóricos de que finalmente los de arriba no pueden gobernar y los de abajo tampoco quieren seguir siendo gobernados de la misma manera. Empieza este proceso revolucionario y ellos dicen que es revolucionario porque no se acabó, po. Los estallidos tienen una fecha de inicio y de término, así también las revueltas que inician y terminan como en cierto periodo, pero hoy día, según esta concepción de que hay una revolución en Chile, es un conflicto que se levanta el 18 de octubre, que intentan aplacar el 15 de noviembre, pero que en verdad aún no logran disipar. Y siguen las movilizaciones, siguen los enfrentamientos en las calles, ya no al nivel de magnitud que en su momento, pero aún sigue habiendo una polarización bastante fuerte en el país y que se ve reflejado también con las elecciones que tuvimos ayer, donde la ultraderecha saca el primer lugar y esta izquierda eh, media socialdemócrata logra un segundo lugar con Gabriel Boric. Wow, o sea que está complicado el panorama, porque entonces ahorita el gobierno pasa a la ultraderecha. Hay una segunda vuelta que se da en un mes más y que están viendo hoy también, porque está complejo el escenario. Yo creo que ayer quedamos todos con una desazón bastante grande respecto a las elecciones, donde la ultraderecha logra un primer lugar con 28%, creo, seguido por Gabriel Boric con un 26%, si mal no recuerdo, y luego ahí hay una serie de candidatos que en verdad que hay votos que van a la derecha, otros que van a la izquierda, y hay una cantidad de votos que tienen pinta más de ir a la derecha que a la izquierda. Entonces el escenario está complejo. Eh, Electoralmente está bastante difícil, y también porque hay una división en la izquierda respecto al candidato de la izquierda, que no Ajá. convence y no es de la carisma de la izquierda. Wow. Sí. No sé, Gio, si estáis por ahí, si quieres agregar algo, complementar. Adelante, Giovanni. ¿Estás ahí, Giovanni? Sí, Adelante. hola. Hola, Sí, hola. implementar lo que decía Elías, creo que hay un proceso, por lo menos nosotros de nuestra asamblea, del análisis que hacemos y cómo vivimos desde el inicio de este el estallido que se llama, y nosotros de un inicio le empezamos a llamar una rebelión popular, que tiene que es un proceso abierto revolucionario, que todavía está en curso y que de la asamblea que yo participo nació justamente este proceso
el 21 de octubre del 2019. Y creo que hay todavía existe ese proceso abierto y que tiene que ver con la crisis integral del capitalismo y en todas su fase, su área, y que ha vivido diferentes momentos y procesos, como más o menos lo señala Elías a grandes rasgos, que tiene que ver con el primer momento, que es de la mayor coyuntura y alza en las movilizaciones, ¿cierto? De las movilizaciones muy masivas, históricas que se dieron, del enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Principalmente con carabineros, y también de saqueo, ¿cierto? A las grandes cadenas de supermercados y cadenas de diferentes transnacionales y del gran capital que hubo en Chile, que también fue algo que se dio, que lamentablemente ahí se mezcló también con el lumpen, ¿cierto? De querer salvarse solo y no hacer una recuperación de eso para el colectivo, ¿cierto? Pero tiene que ver con los vicios del capitalismo, los valores del capitalismo que están presentes, que no se van a cambiar de un día para otro. Entonces, y también, bueno, se dio a través de diferentes experiencias, de los momentos que se dieron en diferentes momentos, al momento de tener que enfrentar también la pandemia, que ahí bajó también la movilización junto con el acuerdo por la paz, ¿cierto? Que decía Elías. Y ahí se dio otro momento, ¿cierto? Que tiene que ver con, por ejemplo, lo que se dio aquí donde estoy yo, que fue el Comité de Emergencia Territorial, que fue una experiencia muy innovadora para poder enfrentar la crisis sanitaria que estaba ocurriendo, que empezó a ocurrir desde el año pasado, y para poder enfrentar la pandemia y poder sanitizar casas, sanitizar todos los lugares, higienizarlos, para poder generar un proceso de poder popular, ¿cierto? Autónomo, de construcción de un poder alternativo al institucional, ¿cierto? Y al del Estado burgués, que no daba respuesta realmente a la crisis sanitaria como tendría que haber sido, y se aprovechó más que nada de esta crisis para declarar un estado de emergencia, ¿cierto? Para poder militarizar todo el territorio nacional, que hasta hace poco todavía se mantenía, y que no tenía ninguna justificación sanitaria, sino que solamente una justificación de represión hacia todas las organizaciones y movimientos sociales que se estaban dando. Por eso se mantenía el toque de queda y todo, como para poder controlar y poder justificar, reprimir con más fuerza. Y ahí, en ese momento que comenzó desde el año pasado, como en marzo del año pasado. Sí, bueno, en relación ahora ya más actualmente, como las elecciones que se dieron, yo creo, de presidentes, de senadores y de diputados, claro, como decía Lelí, el panorama no se ve muy auspicioso, pero en realidad ningún candidato de los que había ahí representaba realmente los intereses reales del pueblo como clase trabajadora, sino que solamente se representaban las burguesías, diferentes ámbitos, formas de la burguesía, ¿cierto? Como el Boris, que es como la pequeña burguesía, el CAS, que es cierto, que es del gran capital, y así. Ninguno representaba realmente, ni siquiera el Artés, que era un candidato que era del partido stalinista que hay allá, representaba tenía un trabajo territorial o de base real, solamente pretendía llegar al poder por la vía electoral y sin un trabajo con las masas. Entonces obviamente que no iba a lograr grande apoyo, y que fue lo que se quedó demostrado, y logró un 7%, o sea, 1%, 2% por ahí. Bueno, más allá de esto, ¿qué
que tampoco yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en Chile, porque claramente el porcentaje de las personas que votan ahora, por ejemplo, fue como un 44% de todo el padrón electoral. Entonces, obviamente que no es un reflejo, porque hay mucha gente que no, hace mucho tiempo que ya hay un descrédito por la clase política, por todos los partidos políticos y por todos los candidatos y todos estos eh, políticos que se presentan, porque han mentido históricamente y han vendido todo Chile, ¿cierto? A los intereses capitalistas. Entonces, obviamente sobre todo con la rebelión, ¿cierto? Con la revuelta que se llama, también se sacó mucho más a la luz se demostró que lo corrupto y totalmente desacreditado y delegitimado que está los políticos, la clase política tradicional. Entonces ahí se demostró que la crisis política era muy aguda, y todavía sigue siendo, solamente, obviamente que hay mucha ignorancia también en el pueblo, y hay también muchos factores que también tienen que ver, yo creo, ahora como se ha ido polarizando la sociedad chilena, también yo creo que históricamente el fascismo, cuando hay crisis importantes de la sociedad, ¿cierto? El fascismo con su discurso del miedo, su discurso sobre la certeza en medio de la incertidumbre, genera más adhesión hacia muchas personas que compran ese discurso y terminan muchas personas también ignorantes, incluso del pueblo, que terminan comprando ese discurso, ¿cierto? Porque va a resolver los problemas, lo que creen. Entonces, por eso que hay que estar como más preparados, ¿cierto? Y para poder enfrentar esta situación. Lamentablemente estamos súper divididos dentro de la izquierda, ¿no? Entonces obviamente que es complicado, pero hay que buscar la manera de lograrlo. Así que eso. Ok. Bueno, pues no sé ahorita si les parece, abrimos un ratito de comentarios sobre el caso chileno que nos exponen Giovanni y Elías, y ya que agotemos el tema, pasamos a alguno de los otros dos grupos, y al frente o a los compañeros y compañeras Shuar, ¿no? Eh, yo de entrada, ¿no? Como pues tratando de pensar con la mente colectiva, se me ocurre que el trabajo podría tener dos niveles, ¿no? Pero pues ustedes son los que deciden, son los que saben, tienen la experiencia, ¿no? Y se me ocurre que podría hacerse una memoria emergente inmediata, ¿no? Porque si las elecciones son en un mes, que pudiera elaborarse, no sé, en estos 15 días algún trabajo muy breve que pudiera ayudar a situar, ¿no? Y difundirse en las redes, ¿no? Con la idea de tener presente lo sucedido y proyectar en algún sentido, ¿no? Porque pues me parece algo que es muy inmediato, inminente, ¿no? Y muy riesgoso para el pueblo chileno, pues, ¿no? Con ese antecedente del voto y la correlación de fuerzas en el plano electoral, ¿no? Y pensaba eso porque quizás es posible hacer algo en la medida que lo que mostró el periodo de insurrección fue eh, que una mayoría masiva, ¿no? De la población chilena se manifestó en otro sentido, y sin embargo hay un desfase entre eso que sucedió y los procesos de representación, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir que haya un cambio ahí? Pues cuáles son también
las posibilidades, pues ahí ustedes son los que juzgarán qué es lo posible, ¿no? Porque también ese es el problema, como veíamos incluso desde el módulo de ética y política, ¿no? El problema de la democracia, pero el problema también de lo posible en una situación concreta, ¿no? Porque no en todo momento se puede alcanzar como el máximo potencial, porque sí es una situación muy riesgosa. Entonces me ocurría esto, como preparar una primera base del trabajo, como una memoria emergente que se pudiera compartir, orientar, dar algunas luces en el proceso, ¿no? Según ustedes juzguen qué es lo que es conveniente, ¿no? Y ya para la memoria más extensa, ¿no? Eh, el orden pues puede ser variable, ¿no? Es un poco eh, decisión de narración, ¿no? Eh, que se presenta primero. Por ejemplo, creo que puede ser muy atractivo empezar con la parte de la insurrección y de ahí ir armando ya otra estructura lógica donde se va dando cuenta del proceso, pero desde el punto de vista, digamos, histórico-lógico, creo que se ven algunos momentos que ya ustedes juzgarán, ¿no? Pero se ve que hay como antecedentes, ¿no? Que un poco fue con lo que comenzó Elías, ¿no? Luego detallar el momento de octubre, ¿no? Y esos días de como de ebullición, ¿no? Y expansión del paso como de Santiago a nivel nacional y todo lo que ocurre en ese periodo. Luego el quiebre que implica el acuerdo de paz, este proceso un poco a espaldas general, ¿no? Y finalmente ahorita esta coyuntura que abre con las elecciones, ¿no? O sea, como que se verían grandes momentos ahí y en medio del proceso estaría también ahí antes de las elecciones toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Por todo lo que implicó y los cambios, ¿no? Eso como parte de fases, pero el, el chiste es ver cuál sería el eje, ¿no? Y creo que podría haber dos ejes que vayan atravesando, ¿no? Uno que comentan ustedes, la construcción de resistencia y de poder popular, ¿no? Porque pues aquí el chiste es, como decíamos en los años 70 en México, ¿no? La historia para qué, o sea, cuál sería el motivo de generar esa memoria, qué utilidad queremos que tenga, hacia dónde quisiéramos proyectar a quienes lean esa memoria, ¿no? Entonces, como ese eje de resistencia y de organización de poder popular, ¿no? Como que pudiera atravesar para ver la enseñanza, ¿no? Y el otro es como el problema que ya es un hecho real, digamos, que están viendo ahorita a partir de las elecciones, como la relación o falta de correlación, ¿no? Entre movimiento y la representación en las instancias de decisión, ¿no? Qué alcance tiene y qué posibilidades se presentan, ¿no? Y ya la otra parte podría ser como las partes experienciales, que podría ser lo que ustedes recuperan, no como, digamos, en el sentido de ensalzar o destacar ni a uno ni a otro, ¿no? Sino como ubicar esta historia personal que puede tener el detalle, ¿no? Sí, de aspectos que ustedes consideren y tal vez pudieran cada quien en su ámbito a lo mejor hacer también algunas entrevistas de personajes, hombres o mujeres que consideren significativos, ¿no? Y que sean como pequeños relatos que también den ese punto de vista personal y concreto, detallado, ¿no?
podría tener ese horizonte. Entonces, pues es lo que se me ocurre, ¿no? O sea, repasando un poquito como algún relato emergente con la idea de apoyar la coyuntura ahorita en un sentido progresivo para la memoria larga, los antecedentes, octubre, la paz, la pandemia, las elecciones, ¿no? Y como eje resistencia y organización popular, y el conflicto de cómo aprovechar ese cambio de la correlación de fuerzas para impulsar que todo lo invertido, todo lo logrado y todo digamos, las pérdidas que ha implicado el proceso vayan en el mejor sentido posible en la coyuntura concreta y la correlación de fuerzas, ¿no? Y por otro lado, este relato paralelo de carácter más focalizado en el individuo, ¿no? Entonces, pues son ideas, ni nada es, todo es para compartir y detonar, digamos, ¿no? No sé quiénes, si ustedes mismos, Giovanni o Elías, o alguien más que quiera ir compartiendo, comentando. Creo que es bien importante la mente colectiva. Esa es, digamos, sería la virtud de estar aquí en el grupo, es que cada quien, ¿no? Desde su lugar pueda compartir, opinar, comentar, ¿no? Ya decidirán Giovanni y Elías qué toman, qué no toman, cómo lo toman, ¿no? Pero creo que es muy importante realimentar, ¿no? Entonces, ¿quién toma la palabra? ¿Quién se anima a opinar sobre este caso? Somos muchos, así es que tomen la palabra sin pena. Lo más que puede pasar es que pues en algo que digamos no sea lo adecuado o no sea lo que sienten o piensan o buscan Elías y Giovanni, pero es importante manifestarse, ¿no? Ándenles, compañeras, compañeros. Adelante con la palabrita. Al menos que alguien de los compañeros y compañeras Shuar y alguien del frente hable para tener esta construcción colectiva adelante. Si quieren, empezamos por revisar los del frente, a ver quiénes están. Pamela, Paula, Raúl, Ruth, ¿no? Alguno de ustedes que tome la palabra y comente. Buen día. Adelante. Bueno, es que yo, no sé, estaba como pensando muchas cosas respecto a la narrativa que nos han dado los compañeros y bueno, pensaba obviamente que para que una pues, biografía o relato de un movimiento pueda llegar a ser en tal proporción del movimiento mismo, sería como importante o necesario que se relatara a partir de las voces de quienes hacen el movimiento, o al menos como o sea, obviamente no todo, pero como que se vayan representando, creo, sería importante los diversos sectores que pueden estar conformando el movimiento, ¿no? Es decir, un relato que o sea, que donde no es como un actor o dos actores o actoras quienes protagonizan el relato del movimiento, sino la multiplicidad de voces que existen dentro del movimiento, creo que podría ser como una forma de escuchar la propia voz, ¿no? De escuchar la forma incluso como autorrelatan, por decirlo de alguna manera, las personas que conforman o que hacen el movimiento, ¿no? Creo que efectivamente, bueno, coincido con Pedro en que probablemente podría hacerse un relato pues breve, digamos, inicialmente, para que pueda pues ir impactando también
previo a la segunda vuelta electoral que tienen en un mes, ¿no? Esto con el propósito también creo, porque, bueno, puede ser este estallido social o este movimiento social, digamos, como que ha sido de muy largo aliento, ¿no? O sea, ha tenido como como picos, ¿no? Como altas y bajas, ¿no? Quizá en el ánimo o incluso por lo que comentaban los compañeros, ¿no? De la pandemia y demás, que ha tenido como ciertas bajas a lo mejor en movilización o en acción. Y eso creo que de pronto puede como dar la apariencia de que el movimiento se diluye, ¿no? O deja de articularse o deja de estar presente. Y creo también que de algún modo un escenario electoral puede siempre también llegar a ser confuso, ¿no? Es decir, puede llegar a sentirse a lo mejor como ya también ustedes nos relataban, puede llegar a confundir a los sectores de la población que no tienen información de primera mano o que no tienen como contacto directo, digamos, con el movimiento en sí mismo. Y en ese sentido creo que tendría que ser un documento muy claro, como muy puntual, en el que, insisto, se relate la vida del movimiento entre los antecedentes, o sea, desde los antecedentes hasta, digamos, como el posicionamiento en el escenario de coyuntura electoral que se enfrenta dentro de un mes, relatado por quienes le dan vida al movimiento también, ¿no? Creo que, que eso de alguna manera puede, pues justo eso, dar como también la impresión o comunicar más bien, no tanto dar la impresión, sino comunicar que es un movimiento vivo, articulado, organizado, movilizado y multisectorial, me parece, ¿no? No sé, es como un poco a grandes rasgos lo que yo puedo alcanzar a ver como en mi formación de comunicóloga. Creo que creo que sería importante eso, ¿no? Dar como paso a la multiplicidad de voces que conforman el movimiento. Y bueno, pues creo que a la larga nutriría mucho ese archivo o ese documento, esa biografía, pues poder sumar pues imágenes, ¿no? En la medida en la que sea posible ir haciendo un archivo fotográfico que nuevamente tenga distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintas localidades o desde distintos sectores o, o movimientos o organizaciones, ¿no? Creo que es como lo que podría aportar. Excelente, gracias. Entonces ahí tienen varias ideas. Una para la parte inmediata, como precisar su postura para salir, digamos, de la confusión electoral, ¿no? Otra, considerar varias voces, ¿no? Varios sectores. Yo creo que ahí lo pueden hacer tanto con la consulta de fuentes como con la entrevista directa o telefónica, ¿no? Para incluir esos procesos. Ahí es donde pues, hay el trabajo de fuentes de recuperar, ¿no? Y otra sería esto que propone como de integrar imágenes, ¿no? Que creo que es excelente porque creo que en todo al menos en América Latina, nos quedamos boquiabiertos cuando vimos las imágenes, por ejemplo, esa de Santiago, donde se ve del inicio al fin infinito, ¿no? De la movilización, son súper representativas, o también esas imágenes del enfrentamiento directo, ¿no? Creo que sí tendría la memoria una gran fuerza si incluye, además de la parte del relato y el recuento, las imágenes, ¿no? Entonces, adelante, ¿quién más comparte palabra? Buenos días, más compañeros. Adelante. A ver si tengo la posibilidad de poder platicar con ustedes. Pero
quiero saludarlos y hacer el esfuerzo, mi estimado Pedro, por acá de este lado Hugo. Estamos en equipo de trabajo. Bueno, ya se fue. Se escuchaba entrecortado, pero sí se entendió el mensaje sí se entiende que estás con 5 compañeros y que... Mil gracias. Déjame comentar, mi estimado Pedro. Estamos aquí en sesión con algunos compañeros. Adelante. Escuchando muy atentamente la exposición de los compañeros de Chile, y la verdad es que me parece importante resaltar que Chile, para América Latina, en un ámbito político electoral, representa un elemento fundamental, y más por el proceso de los años 70, en particular con Salvador Allende. La pregunta para los compañeros, porque tiene que ver con este sentido de conocer su experiencia en este tema tan difícil de los procesos históricos de Chile. ¿Cuál fue su influencia para Giovanni, para los compañeros, que se va trascendiendo? Tuvimos la oportunidad de estar en el año 98 en Argentina y Chile, y me llamaba mucho la atención el ámbito de la participación juvenil de los universitarios para ir a visitar a las comunidades y armar un proceso organizativo, y que nos pueda platicar los compañeros de Giovanni, compañeros de Chile, esta experiencia y la influencia del proceso histórico, tanto político electoral como el político social, para la articulación en las diferentes comunidades y por supuesto en las grandes ciudades. Un abrazo, y sumamente interesante el tema de las experiencias, y sugiero o propongo que en esta lógica que plantea la compañera Janine, que previo a la reunión que nos diéramos la oportunidad de subir una foto o 2 fotos de acuerdo a la experiencia del tema, que se pueda abordar en los grandes movimientos. Un abrazo, y a seguir construyendo movimiento social. Gracias, Hugo. Gracias, Cristóbal. Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir, ¿no? Para que vuelvan a comentar ustedes, Giovanni, Hugo. Creo que lo de Giovanni y Elías, Hugo lo que plantea es como en esta parte de antecedentes, cómo sienten ustedes que se integra el proceso histórico, la experiencia previa de Allende, de la dictadura, o sea, que seamos capaces en esos antecedentes de retomar el proceso histórico y cómo eso impactó en un sentido o en otro en comunidades y ciudades, ¿no? Y no sé si quieren comentar algo, Giovanni y Elías, para ir realimentando esta primera sesión. Vamos a tener las otras 2, ¿no? Pero creo que si ahorita hacen un comentario podemos ir cerrando esta parte de Chile y abrir la del frente o la de los compañeros y compañeras Shuar. Adelante, Elías, Giovanni. Sí, yo puedo responder un poco lo que algo, yo creo, lo que se preguntaba el compañero el Hugo, en relación a cuál sería la relación, es cierto, entre los movimientos sociales que han habido y la clase política. Creo que, claro, como se señalaba, con Allende, buena excepción en realidad, todo el proceso, toda la historia de Chile, un proceso de acumulación, cierto, de fuerza y también de coyuntura de movimiento histórico que se estaba dando en los años 60, 70, comienzo de los 70, de un Estado que por todas las luchas que se habían dado previamente entregaba más derechos a las y los trabajadores,
y de una educación pública que era de mejor calidad que la que hay ahora, y también por todo el contexto internacional, ¿cierto?, que había en latinoamericano de procesos revolucionarios que estaban en curso. Y en el mundo también yo creo que se dio las condiciones para que saliera electo Salvador Allende, ¿sí? Salvador Allende, uniendo en una alianza en común que es la Unidad Popular, ¿cierto?, a todos los partidos que estaban cercanos a esa posición de una transformación radical de la sociedad, pero por la vía institucional, y también la no institucional, también se unieron en ese proyecto. Claro, lo que pasó ahí es que todo el proceso de movilización desde el pueblo, desde abajo, con algunas organizaciones políticas que estaban ahí, más revolucionarias, ¿cierto?, que la posición de Allende, que era más institucional, más reformista, se podría decir. Lo que pasó entonces es que todo el movimiento del pueblo sobrepasó, ¿cierto?, las masas sobrepasaron a la institucionalidad que tenía Allende para responder a las necesidades e intereses de los pueblos, de las masas en nuestro país, del pueblo. Entonces, ahí hubo un conflicto que llevó a una diferencia, ¿cierto?, que llevó a que hubiera alguna problema, ¿cierto?, para enfrentar esa situación, y que se dio a través de un montón de experiencias, como los cordones populares, que fueron grandes asociaciones de empresas recuperadas, ¿cierto?, para los proletarios de esa época, y también en los barrios, en las poblaciones que habían en esa época, que también se organizaron en diferentes ámbitos, y que sobrepasaban al Estado que estaba en ese momento y al gobierno de Allende. Más allá de que Allende apoyara muchas de esas situaciones, estas ya eran mucho más radicales que en un momento, sobre todo el 72 y 73, que la posición ideológica de Allende. Bueno, después ya vino la dictadura, obviamente, y de ahí todo vino abajo y se implementó el neoliberalismo, se metió el miedo, ¿cierto?, las torturas, la muerte, y todo fue propicio el contexto para meter este proyecto neoliberal para ser probado en Chile, ¿cierto?, como conejillo de Indias desde Estados Unidos, y de ahí luego los gobiernos que vinieron después, los 90, cuando terminó la dictadura, mantuvieron y administraron y gestionaron en su mejor época, se podría decir, de esplendor, el neoliberalismo que ya estaba en auge y vigente, y mostraba como el Chile, como digamos, los jaguares de Latinoamérica, que era el país exitoso de toda Latinoamérica, ¿cierto? Y un montón de imágenes que se mostraban al mundo en relación a Chile, pero que escondía la enorme desigualdad que estaba generando por la acumulación de capital que existía allí. No se mostraba, obviamente, que cada vez la desigualdad era mayor. Entonces las clases sociales, y cada vez que se iba acumulando más riqueza por parte de los grandes empresarios, ¿cierto?, del gran capital, se sigue generando al mismo tiempo más miseria y autorización de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, que ya explotó definitivamente, ya dice Elías, ¿cierto?, a principios del 2000, con los estudiantes, después con otros movimientos que tuvieron después, ¿cierto?, contra la AFP, contra las administradoras de fondos previsionales que eran totalmente privadas, los movimientos feministas, los movimientos de socioambientales que han usurpado, ¿cierto?, y han privatizado todos los recursos naturales que hay en nuestro país, la mayoría, y así, un montón de conflictos hasta que llegamos hasta actualmente, ya todas las demandas y reivindicaciones que se han manifestado de diferentes maneras explotaron ahora con el estallido, con la revuelta, la rebelión, ahora en octubre del 2019,
la clase política no ha tenido siempre ha sido de parte de una oligarquía, ¿cierto? Una casta política que han heredado entre casi las mismas familias, generación tras generación, y han tenido una discordancia, ya, con excepción de Allende, han tenido una discordancia y una separación, una total falta de representación de las necesidades y de los intereses y las problemáticas que vive cotidianamente la clase trabajadora y el pueblo. Entonces, por eso que, salvo algunos contadas excepciones, es un sistema que está hecho en su mayoría para que salgan electos los mismos partidos tradicionales que han gobernado, y que solamente unas pequeñas fuerzas puedan sumarse, pero sean marginales. Entonces, es complejo el panorama, porque está para nosotros, por lo menos, considero que una democracia burguesa, que es muy difícil que los intereses del pueblo puedan cambiar un estado de cosas y una sociedad neoliberal dentro de esta democracia. Eso es por lo menos mi opinión, y creo que Elías también piensa de alguna manera eso, y que si se dan cambios ahí van a ser marginales, y si es que no tienen además una correlación con las demandas que tiene y las reivindicaciones que tiene nuestro pueblo, y que no se maleen, porque además hay una maquinaria y ¿cómo se llama? Una forma de funcionar de manera mafiosa, ¿cierto? Profundamente corrupta, podrida dentro del sistema político chileno, que no permite también que la gente pueda salir limpia, y muy difícil por las formas de actuar y funcionar. Bien, no sé, Elías, si tú quieres comentar algo. Nomás yo les comento algo. Visto desde fuera, híjola, el relato es un poco sobrecogedor, porque pareciera como que algunos aspectos de la coyuntura de los 70 pudiera repetirse, ¿no?, en la situación que están atravesando ahorita en Chile, ¿no? Y por eso, pues aunque sea una contribución pequeña, pero parece tan significativo hacer este trabajo en estos 15 días y difundir algo, ¿no? Porque, híjola, la historia repetida es muy, muy tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es con la pequeñita fuerza ahí que podría hacerse para tratar de orientar en el sentido de que no se repite esta situación? Y una pregunta también para los dos antes de que vayan cerrando. ¿Qué rol podría cumplir la constituyente chilena en la coyuntura, y también qué rol cumplió ahorita en el proceso electoral, ¿no? Porque estamos fuera, no sabemos muy claramente. Sí. Oye, Pedro, para responderte tu pregunta respecto a la convención, ¿qué rol juega? Hay una... De hecho, instauraron dentro de los medios que finalmente este gobierno que vamos a tener el que viene ahora, las elecciones, es un gobierno de transición, entendiendo que va a haber un cambio de sistema político si es que la convención es aprobada. La convención tiene un plebiscito de entrada para ver si se quería o no tener una nueva constitución, pero también va a tener un plebiscito de cierre, si se acepta o no los cambios que propone la convención. En ese sentido, el gobierno que se viene ahora sería de transición, intentando aplicar ciertas directrices que van a implementar la nueva constitución. Así que la votación de ahora es importante por lo mismo, ya que, por un lado, tenemos a Boric, el candidato de la izquierda, que pretende ir instaurando estas modificaciones que vaya haciendo la Convención Constitucional, pero por otro lado tenemos a Kast, que en verdad no quiere nada con la Constitución y ha sido uno de los más acérrimos defensores de la Convención, o sea, de la Constitución actual pinochetista. Entonces, es un rol importante el que juega la Convención, en el sentido de que
o sea, el gobierno en este sentido, porque va a ser quien vaya instaurando las modificaciones. Entonces es un gobierno igual que tiene un peso importante en esta transición que estamos viviendo en Chile. En otro sentido, muchas organizaciones ven con buenos ojos la Convención Constitucional y también se ha transformado como un espacio donde ir a presionar y a emplazar como la aplicación de nuevas políticas públicas. En ese sentido, han habido huelgas o manifestaciones que van fuera de la convención para hacerse escuchar y que ojalá esas solicitudes tengan cabida en esta nueva constitución. Entonces, igual la gente pese a la desconfianza de cómo se instauró, de lo que costó y todo, igual hay una suerte en la ciudadanía de esperanza relativa en lo que vaya a surgir de esta nueva convención constitucional. Y en ese sentido, tomando lo que preguntó el compañero de cuál es la relación o si es que hay un entramado entre lo que fue el gobierno de Allende y lo que es ahora, la verdad es que hay demandas o exigencias que hace el pueblo que estaban en ese tiempo también sonando, como el tema de tener un Congreso unicameral, evitar un poco esta doble cámara que hace que diputados voten algo y senadores echen abajo lo que votaron los diputados. Entonces es una demanda que está también tomando peso, el de una cámara solamente en el Congreso, que es una demanda que también venía desde el gobierno de Allende. Y también hay el tema de la educación, la salud, que en verdad son demandas como muy generalizadas en el movimiento popular como tal, latinoamericano incluso, que no es algo exclusivo como a la chilenidad. Entonces hay varias cosas que se vienen como tomando desde el gobierno de Salvador Allende y que aún hasta hoy día 2021 siguen sin respuesta. Gracias. ¿Ya concluiste, Giovanni? Sí, Pedro. Eso. Ok. Gracias. No sé si... No, gracias a ti. No sé si quieras complementar algo, Elías. Creo que hay muchas ideas para avanzar de aquí al sábado, ¿no? Y bueno, varios puntos que podrían irse preparando, ¿no? A ver si de acá también podemos hacer algo con todo lo que se presentó en la discusión. ¿Quieres decir algo, Elías? No, lo que podría compartirles, compañeros, yo participo en una editorial acá en Chile, Editorial Humantum, y en la editorial sacamos un libro respecto al 18 de octubre, y que tiene la gracia o la diferencia de este libro, es que quienes hacen los relatos son las distintas organizaciones sociales que estuvieron inmersas en este conflicto de la revuelta. Entonces dan a conocer su visión, su forma de organizarse, por dónde pasaron, sus puntos críticos. Se los puedo compartir igual si es que les interesa. Claro que sí, pues para poder elaborar también aquí juntos, ¿no? Sí, excelente. Sí, pues hay muchos puntos, ¿no? Donde se puede intervenir, dar alguna opinión, a sumar, a clarificar o a compartir, ¿no? Sí, creo que estos procesos como el que plantean el Congreso unicameral se ha dado desde la Comuna y la Revolución Rusa, ¿no? Porque es como en el nivel como teórico, filosófico, político, es el problema de la distancia entre la unidad del pueblo
y la separación de los poderes, ¿no? Que es producto de la Revolución Francesa y el ascenso de la burguesía, y que, bueno, pues ha dado lugar a estas alternativas como la soviética o la cubana como de la Unión, pero también ha dado en América Latina estos procesos como el venezolano, de otra división de poderes, ¿no? Incluyendo la parte que podría cumplir a lo mejor la constituyente, que es esta dimensión como del poder popular, por así decir, ¿no? Y por otro lado, lo que es en Venezuela también la innovación del poder electoral, ¿no? Entonces yo creo que también su reflexión en esa memoria podría ir por ahí, ¿no? Hacia dónde avanzar en otro tipo de organización política más auspiciosa, más favorable para el pueblo y para la organización y para el movimiento en función de las necesidades de educación, de salud, de vivienda, de todo lo que es la satisfacción de las necesidades populares, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que fue una buena sesión, un buen avance. Y si quieren, pues pasamos, no sé si al caso del Frente o al caso de los compañeros Schwarz. En el caso del Frente, pues como son muy organizados, no sé si ahorita en este momento tengan condiciones para plantear un punto de vista más unificado, que probablemente tendría que ser, o si le damos paso mejor a los compañeros y compañeras Schwarz, no sé cómo ven. A sugerencia, mi estimado Pedro, que Sí. Los compañeros Schwarz nos permitan compartir su experiencia y que demos para la próxima sesión Para el sábado. la experiencia de la organización. Ok, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que son 20, 30 minutos, ¿no? Porque la idea es exponer el nodo para poder compartir y comentar. Entonces, adelante, compañeras y compañeros Schwarz, ¿quién está? Ahí tenemos muchos, ¿no? Así es que no sé quién quiera tomar la palabra en lo que se organizan, que todavía sería de aquí al sábado que hicieran uso de una voz más colectiva, pues ahorita podrían intervenir cualquiera, Bosco, Dayana, Zunki, Freddy, ¿no? Cualquiera de los que está, si quieren tomar la palabra, ¿no? Adelante. Bueno, buenos días. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Buenos días. Estimado Pedro, muchas felicitaciones por este auspicio de conocimiento. Gracias a referente a los puntos que se compara con los diferentes criterios que se manifiestan a la postura de vivir en cada una de las organizaciones, o también se lo diría en diferentes puntos de asentamientos territoriales que se viven. Aquí en Ecuador siempre se ha estado trabajando a nivel de las organizaciones que representan de manera internacional, nacional, regional y a nivel local. Siempre está trabajando de manera organizada en defensa de todos los procesos que se ha llevado, tanto política, en defensa de los territorios, en defensa de todos los recursos que existen. Sobre todo, también se ha trabajado en temas de cómo cumplir todos los parámetros constitucionales que amerita dentro del Estado ecuatoriano. Sin embargo, en ella se ha topado muchos inconvenientes y por lo tanto se ha organizado a nivel nacional e internacional para que los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades sean respetados, así como la Constitución le permite que lo puedan dar el uso de derechos colectivos y hacer su uso de autonomía, hacer el autogobierno, hacer lo que la Constitución le permite. Sin embargo,
en todos los gobiernos de turno que han pasado, en el momento en lo que se piensa, en lo que se realiza el hecho de la autodeterminación, en el momento cuando ya empezamos los pueblos y nacionalidades, ha existido una barrera en que no nos permiten. O sea, en este término nosotros siempre quedamos pensando que la Constitución no sirve para nada, porque no nos permite ejercer nuestros derechos. Sin embargo, parece haber escrito como una memoria que no va a dar efecto. En ese entonces, las organizaciones nos hemos planteado de mantenernos con la política de libre ejercicio, y estamos trabajando con el proyecto de planes de vida en lo que nos permite ejercer nuestro desarrollo y nuestra actividad territorial. Sin embargo, en ello estamos tratando de impulsar lo que es la autonomía. ¿Qué vamos a hacer con la autonomía? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos saliendo fuera del margen constitucional. Estamos trabajando de liberar muchas vidas que posteriormente nos esperan. Entonces, actualmente nuestros territorios vendidos de manera inconsulto, entregados por las empresas transnacionales. Eso es el punto principal que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, especialmente en los pueblos y nacionalidades que abarca a nivel regional, a nivel nacional, los pueblos de la costa, con los pueblos de la sierra y los pueblos del oriente, que es la Amazonía. Entonces, siempre estaremos vigilantes que nuestro territorio, por la venta ilegal de las concesiones que los gobiernos han realizado, estaremos reclamando en diferentes puntos de organizaciones que son defensores de la naturaleza, den oído y nos den apoyo sobre retomar que las concesiones vuelvan a los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, estaremos manteniéndonos en pie de lucha, tratando de trabajar con diferentes instancias, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, ante la ONU, garantizados por la OIT del convenio 169, nos ampararemos y estaremos trabajando en recopilar todos los insumos necesarios que sean para la organización. En vista de esto, actualmente, en comparación de la actitud del gobierno de Guillermo Lasso, que ahorita está actuando de manera ilegítimo, aquí en nuestro país también se ve mucho efecto negativo y desorden. ¿Por qué les digo eso? Porque incluso últimamente tenemos informaciones de 300 muertos quienes están privados de la libertad de los cárceles. Entonces, ¿qué gobierno tenemos? ¿Qué gobierno vamos a tener en el Ecuador? Nunca va a cambiar. Sin embargo, los gobernadores, los tenientes políticos manejando el mismo discurso con que la gente no está ahorita confiando en lo que siempre se ha venido trabajando. Entonces, sobre todo, existen varias políticas internas en el país que eso sí toca dar un realce a través de un representante que tenemos como la CONAIE, que representa a nivel nacional de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Estaremos trabajando, escribiendo cartas de manifestaciones, pidiendo adhesiones a otras instancias para que en Ecuador los pueblos y nacionalidades, la gente mestiza tenga libertad de provecho. En eso estaremos trabajando siempre y cuando estemos unidos. Entonces, creo que los compañeros también darán otros aportes. Mi aporte espero sea de logro y seguir trabajando en unidad y tratar de seguir trabajando siempre y cuando en relación de la mancomunidad. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, acá en lo que comentas, podríamos pensar que esa redacción, esa memoria, pudiera tener como dos niveles, ¿no? Por todas las sesiones en que han participado y lo que han expresado,
lo que veíamos y también comentábamos con el doctor Iván es que esa memoria de ustedes tendría dos niveles, ¿no? Podría ser como en el sentido que expuso la doctora Edna Ovalle, ¿no? Y también el doctor Rafael Reigadas, ¿no? Como una memoria del presente, ¿no? Es decir, desde la constitución progresista de Ecuador al presente y cómo enfrentar con la memoria un mejoramiento de la situación general de los pueblos, ¿no? Y por otro lado, la memoria Shuar en un sentido amplio, histórico, porque lo que han expresado ustedes en forma reiterada es que el relato histórico contado del Ecuador es un relato que ustedes no hacen suyo, ¿no? Y que entonces necesitan elaborar el propio relato Shuar para los Shuar, ¿no? De cuál ha sido el transcurso histórico del pueblo Shuar, ¿no? Entonces, digamos que en el trabajo que hagan ustedes y que apoye el doctor Iván serían como dos líneas, ¿no? Una más en el sentido de Chile, de memoria del presente, ¿no? Y otra en el sentido más de largo plazo de la profundidad histórica, cómo se conciben a sí mismos en la historia larga los Shuar, ¿no? Adelante, compañeras y compañeros, yo creo Gracias, que Pedro. puede intervenir uno o dos más. No, a ti al contrario. ¿Algún otro compañero o compañera Shuar que quiera participar para que tengamos más horizontes, ¿no? Y ya después que los demás puedan opinar. Buenos días, Pedro. Adelante. Gracias. Estaba escuchando muy atento a las intervenciones y exposiciones de las historias de diferentes lugares. Bueno, el compañero Galo estaba un poco comentando en términos generales y a nivel nacional que está pasando para todas las nacionalidades, 12 nacionalidades del Ecuador. Específico de los Shuar, de lo poco que sé, es en los años 1400, en época de Quirub, cuando llegaron los primeros españoles, serán españoles despojados, entonces que llegaron a la Amazonía, cuando toda la Amazonía ecuatoriana era de los Shuar. Entonces llegaron en busca del oro específicamente. Entonces cuando el Quirub, por no tratar de negociar, entonces tuvo una reacción y dando de tomar el mismo oro que ellos estaban trabajando. Entonces desde ahí empieza la revolución y los ataques a los Shuar contra los enemigos que ellos consideraban. Entonces desde ahí viene el despojo, la amenaza a los Shuar. Entonces de lo que sé. Y el otro, el año 41, cuando pasó eso, entonces el ejército ecuatoriano enviado por el gobierno, no sé quién de los gobiernos sería, pero en esa época los militares mataron a los Shuar, casi la mayoría, casi la mitad de los Shuar aquí en la Amazonía. Entonces, luego de que fue un exterminio, entonces fue declarado la guerra de 41 entre el Ecuador y Perú. De acuerdo a las historias que a nosotros nos enseñaban en las escuelas, pero ya cuando fuimos un poco desarrollando, teníamos diálogos con nuestros ancianos, entonces en realidad no fue así. Entonces cuando pasó eso, cuando terminaron militares a los Shuar, entonces fue una rebelión de
de atacar, después de varios años, formar un grupo de los Shuar y empezaron a atacar. Igual llegaron los mineros acá en la Amazonía ecuatoriana, entonces labrar la mina, y luego también esos mineros fueron exterminados por los Shuar. Entonces fueron un poco también desquitándose el exterminio que estaban haciendo. Entonces, y así fueron atacados y cada vez fueron despojados hacia las cordilleras. Igual, nunca se dejaron, el gobierno siempre iba instigando con la presión. Y como los Shuar vivían en la selva, entonces se huían fácilmente, no les podían capturarlos. Pero a la larga llegaron las misiones salesianas, los misioneros. Entonces, como nadie podía entrar en el territorio Shuar, entonces, como anteriormente mencionaba, que la misión salesiana con el gobierno firmaron un convenio para que las misiones salesianas puedan evangelizar y dominarles a los Shuar. Entonces así hicieron. Entonces en los años 50 aproximadamente, 54, entonces empezaron a aceptarse las misiones hacia acá en la Amazonía, y empezaron a reclutar a los jóvenes, niños, para poder educarlos, entre comillas. Entonces desde ahí todas las experiencias que nuestros abuelos podían transmitir a los jóvenes, entonces fueron perdiendo el idioma primero, porque empezaron a prohibir que hablen su propio idioma, que empiecen a narrar sus historias. Entonces desde ahí empezaron ya a enseñarles a visionar de otro sentido, direccionarles a los jóvenes por otro horizonte. Entonces ahí fue un poco la pérdida de la fuerza espiritual de los jóvenes Shuar, profesionalizándonos en miras a las explotaciones de los recursos, porque el recurso no explotado no sirve. Entonces siempre los recursos hay que explotarlos. Entonces salieron con otra mentalidad los jóvenes, y por eso es que en la mayor parte en los centros urbanos inclusive ya no hablan Shuar Chicham los Shuar. Entonces lo que yo siempre he estado criticando, que la educación, cuando crearon la educación bilingüe, acabó la mayor parte de todas las nacionalidades, inclusive en la nacionalidad Shuar, porque empezaron a educar según otras visiones, y por eso es que fue un poco bajando de ánimo, de fuerza espiritual, para que puedan sentirse verdaderos Shuar. Entonces de esa manera un poco fueron equivocándose y aprovechándose más, cada vez más, centrándose a las explotaciones de los recursos. Y actualmente, con los gobiernos del turno que ha venido, hay muchas concesiones a nivel de todo el territorio de la Amazonía ecuatoriana, y estos días estamos sufriendo esa amenaza y esa lucha contra nuestros hermanos Shuar, que hay un grupo que quieren que se explote la minera, pero sin darse cuenta que van a ser despojados y desalojados de sus tierras. Entonces, eso es lo que estamos viviendo actualmente aquí en el territorio, y como Shuar, y no sé qué fin tendremos después de unos 20 a 100 años. Entonces, un poco en breve comentarles, bueno, hay otras más que se pueden narrar, porque no he puesto un poco a organizar todas las temáticas, porque aún falta todavía. Entonces son términos sí puntuales que le estoy explicando para un poco tener ideas para que los otros compañeros puedan participar y seguir
eh, definiendo bien esa temática. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Unki. Bueno, entonces en lo que planteas, que un poco coincide con varias intervenciones que han tenido, digamos que en la memoria Shuar general, una parte sería cómo reconstituir con la palabra de las personas sabias, ¿no? Mayores de la comunidad, de las comunidades, cómo ven la historia profunda de la colonialidad y del despojo, ¿no? Y cómo ubicar a sus personajes, ¿no? Que fueron significativos, ¿no? Que permanecen en la memoria, ¿no? de lo que es la historia Shuar y la resistencia. Otra parte sería como el periodo de 40-41, ¿no? Que en la visión oficial es esta guerra Perú-Ecuador, y que es como una máscara de un proceso del despojo, cómo interpretarlo desde la vida Shuar, ¿no? Y luego el proceso, digamos, de colonización reciente a partir de la misión salesiana y la educación bilingüe, y ya el otro es el que habíamos comentado, el periodo de la creación constitucional nueva y la actualidad, ¿no? Entonces, al menos ahí ya se dibujan 4 fases, ¿no? Periodos donde se puede marcar la atención de la memoria, ¿no? El inicio del pueblo Shuar, ¿no? En la memoria milenaria y su enfrentamiento a la colonialidad, el 40-41, y esta parte de la misión salesiana, la educación bilingüe y la incorporación, y luego de la Constitución para acá. Lo que dice Shunki es exactamente lo que pasa en toda América Latina. De hecho, creo que les comentábamos en alguna de las sesiones que acá en Michoacán decimos que donde entró la educación bilingüe se acabó la lengua purépecha, ¿sí? Porque es evidente históricamente, ¿no? Cómo al entrar la educación bilingüe se hace una pequeña transición con los niños y niñas y después va desapareciendo la lengua, ¿no? Y lo que ahí está cumpliendo la misión salesiana es lo que en México, amparado por la Secretaría de Educación Pública y la Revolución Mexicana, hicieron en los procesos con Moisés Sáenz y todos los procesos protestantes, y después con el Instituto Lingüístico de Verano, que trajo el protestantismo, que no es una cosa menor, porque también el protestantismo lo que implica generalmente es el ensalzamiento del individuo y el derecho a la acumulación de capital desde la reforma hace 5 siglos de Calvino, ¿no? Y entonces no es una cosa como inocente la sustitución que ocurrió en México a partir del Instituto Lingüístico de Verano, porque trae aparejado todo el dominio del capital detrás, ¿no? Sí, entonces, bueno, creo que ya se van planteando, y si recuperamos todo lo que han ido planteando ustedes en distintas sesiones, creo que ahí se puede ir prefigurando. ¿Quién más de los compañeros y compañeras Shuar quiere compartir? Está Freddy, ¿no? Miguel Ángel Chup también. No sé si alguien de ustedes quiera compartir. Si no, pues podríamos dar la palabra para que Giovanni, Elías y los compañeros y compañeras del frente opinen sobre los Shuar. Entonces, adelante con la palabra. Y si cualquiera quiere hablar, adelante. Es importante, digamos, que alimentemos, ¿no?, la perspectiva de las compañeras y compañeros para enriquecer, ¿no?, e ir preparando conjuntamente para
para el sábado y seguir avanzando en común. Entonces, no sé si de los compañeros que están con Hugo, con Cristóbal, alguien quiera opinar sobre la experiencia Shuar. Pedro, solo una pregunta para aclarar la duda. La historia del Shuar, lo que quiere decir es desde el origen del Shuar como Shuar. Entonces, un poco que los salesianos dijeron mitología, pero la mitología nunca existió para nosotros. Para nosotros es una historia real que se vivió desde cero años de la existencia de los Shuar. Eso es lo que quiere un poco entender mejor, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que en el caso de ustedes, una diferencia del caso chileno, del caso del Frente, es muy importante, incluso como punto de partida, cómo consiguen ustedes el relato Shuar, ¿no? Evidentemente no pueden partir en la memoria llana de la visión occidental. Casi no se escucha. Perdón, pero es que casi no se entiende. A ver si afuera se escucha mejor. A ver, ¿por acá se escucha mejor? Sí, ahora es mejor. Ay, es que tenemos una lata con el alcance del módem. De hecho, estamos pensando en cambiarlo. Sí, comentaba yo que por supuesto sí sería súper importante, a diferencia del caso del Frente o del caso chileno, que parte de la memoria que ustedes pues ya están empezando a elaborar, porque todas estas pláticas son ya parte de la elaboración, sea como de inicio desde su propia visión del tiempo, ¿sí? O sea, no tienen por qué tomar la perspectiva del tiempo desde el relato histórico de la colonialidad y del manejo que Occidente tiene, ¿no? Sino que justamente ustedes tienen que partir de ese punto de vista del relato de las ancianas, de los ancianos, ¿no? Y cómo se conciben en el origen desde ustedes, porque justamente la intención es esa, ¿no? O sea, que el relato del tiempo de Giovanni y de Elías les sirva a ellos y al movimiento insurreccional chileno, que el relato del Frente les sirva a la organización y proyección y difusión del Frente, y que el relato que hagan ustedes de los Shuar y de las Shuar, ¿no?, les sirva a ustedes para recuperar su propia perspectiva, su propia organización temporal, cómo se miran en el presente y cómo recuperan el pasado para avanzar al futuro, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿no?, pues esa es la idea. Muy Pedro. ¿Quieres hablar, Natalie? Porque no se te oye, como que no tuvieras prendido el micrófono. ¿Ahí se oye? Ya, ahí se oye. Muy bajito. No se alcanza a escuchar, como que tuvieras el volumen muy bajo. Nata, no se le escucha nada. Nada. Está muy bajito. Hasta sí. Voy a ver si sacando el video ya. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, porque se te escucha así como a la distancia, lejanísimo, muy suave. Ya, ¿ahí se me escucha bien? Pues se escucha, pero es bien bajito. Bien Así bajito. como que hablaran al oído. Ah, ya sé por qué es estar bajo el... Voy a conectarme porque está bajo el... Ok, te esperamos mientras que alguien más tome la palabra. Ya. Adelante con la palabra en lo que prepara sus condiciones, Natalie. Veamos, ahí está mejor.
Bueno, pues justo yo creo que una de los aspectos quizá como importantes a destacar en los relatos tendría que ser como la dimensión internacionalista. Justamente, bueno, en el grupo estaba compartiendo yo un video que hizo hace un año el compañero Gerardo, también a propósito de todos los como alzamientos sociales en América Latina. Y creo que esa dimensión es como, sería importante como poder destacarla, puesto que finalmente este relato de los movimientos sociales o de la búsqueda de democralato, es un relato continental, y creo que en ese sentido específicamente en este relato, creo que efectivamente destacaría mucho como las palabras o los decires o las historias de las y los sabios y sabias, ¿no? De las comunidades, porque finalmente son, pues justo eso, un relato vivo, ¿no? Pues sí, son como testigos de una cultura o de tradiciones o de una lucha, de una resistencia que puede llegar a ser milenaria, ¿no? Y que en ese sentido creo que es importante pues retomarlo, ¿no? Y creo también que yo, bueno, insistiría en la posibilidad de además de los relatos o escritos o hablados, se puedan hacer también archivos, ya sea en video o fotográficos, porque hacen precisamente de los relatos como algo mucho más completo, ¿no? En el sentido de mirarlo a lo mejor a futuro, de que quede como un testimonio de cómo son las personas, porque también eso es un relato también, o sea, una imagen, una fotografía también dice, también comunica y también guarda historia, ¿no? Entonces creo que yo insistiría en la parte de poder hacer pues eso, archivos fotográficos o de video con el propósito de completar los relatos también, ¿no? Excelente, gracias Pamela. Sí, justamente, pues ya nos dirán ustedes, compañeras y compañeros Shuar, porque por poner una analogía, en el caso de los Wayuu en Colombia, mucho del relato de quiénes son, a dónde van y cómo se organizan está en la Piedra Lazú, ¿no? Que son en el territorio sagrado Wayuu. Hay petroglifos, ¿no? Que representan a los clanes, ¿no? Y desde ahí se hace mucho de su relato histórico, de cómo están constituidos, cómo se relacionan cada grupo con determinado animal totémico, etcétera, ¿no? Sí, o algunos aspectos de su cosmopercepción, ¿no? Porque, por decir, ¿no? Para los guaraníes, ¿no? La idea de Itapejá, de los caminos, de la palmera Pindó, es parte de la explicación de su caminar en el mundo, ¿no? Y de su búsqueda de la tierra sin mal. Entonces también tal vez en ese relato deban incluir no solamente imágenes o videos, sino algunos elementos simbólicos que explican la identidad y el relato en la memoria Shuar. Ya ustedes dirán, ¿no? Si hay elementos de esa naturaleza que ayuden a explicar y a dar profundidad en el sentido de la lengua y de la cultura, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir palabrita? Que quiera contribuir a la exposición de los compañeros y compañeras Shuar. Giovanni, Elías, ¿no quieren compartir algo desde ustedes, desde su mirada chilena? Sí, obviamente que la lucha que están dando los compañeros Shuar es importantísima en relación a la opresión que
que se vive, ¿cierto? Y a la explotación de sus tierras, ¿cierto? Y de los seres con los que habitan. Creo que es fundamental que se puedan, y como ellos están organizados, podamos también en alguna medida coordinarnos para poder apoyarnos en las diferentes causas y articularnos en la medida de lo posible para poder unirnos, ¿cierto? Más a nivel latinoamericano, de la Via Yala para luchar contra esto. Así que ahí cualquier cosa que se necesite, ahí estamos en contacto para poder ponernos de acuerdo en lo que se necesite. Muchas gracias, Giovanni. Sí, pues va a ser muy importante, ¿no? Que parte del proceso de ir amarrando estas memorias y seguir avanzando en la segunda parte del seminario pueda una parte ser como la articulación, ¿no? Que finalmente es la perspectiva de la política en lo popular, ¿no? Ir creando organización, poder y un diseño colectivo, ¿no? Entonces, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, pues si no hubiera más... Pedro, adelante, Sutil. Una pregunta, todas esas memorias, ¿armaremos de manera individual o colectivo de los Shuar? La idea es que el armen colectivo, o sea, yo lo que les comentaba es que en otras experiencias que hemos tenido es muy útil como combinar esos aspectos, ¿sí? O sea, que a mí como Pedro, a Pamela como Pamela, a ti como Sunki, ¿no? El hacer una recuperación de nuestra memoria nos ayuda mucho porque nos ubicamos quiénes hemos sido, quiénes somos en el momento y cómo nos vinculamos con el movimiento en el que participamos, ¿no? En el caso de ustedes con el pueblo Shuar, ¿no? Y eso ayuda a clarificar muchas cosas, a darnos identidad, a resolver incluso hasta problemas, ¿no? Por ejemplo, es una experiencia que es muy útil en el caso de las mujeres, porque como en general la historia la relatan los hombres, ¿no? El hacer estas historias personales ayuda mucho a dar fuerza a los movimientos en el aspecto también específico de la mujer. Y luego para la memoria general, pues ahí sí tiene que ser colectiva y es en lo que se tienen que poner de acuerdo para exponer el sábado y para una redacción que sea compartida, donde entren un acuerdo de las voces y incluso con ustedes no hay problema porque son una organización perfectamente armada nacional, ¿no? Pero por ejemplo para el caso de Giovanni y de Elías, pues tendrán que tomar decisiones de qué recuperar en fuentes históricas, cómo recuperar las voces ya como en una segunda vuelta de esta memoria que nos va a compartir Elías, ¿no? Sí, ya en una perspectiva desde el presente y más larga, ¿no? Qué elementos de esas voces recuperar, otras voces documentales, o entrevistar o recuperar, ¿no? De las distintas fuentes otras voces, ¿no? Para elaborar, pero sí ya como proceso colectivo, ¿no? Sí, entonces sí ahí ahora sí que tienen que construir un acuerdo, una discusión para poder hacer esa memoria desde una perspectiva conjunta, ¿no? Gracias, Pedro, gracias, ya yo lo he entendido. Ya nos ponemos de acuerdo con los grupos aquí de Ecuador. Perfecto. Pues si no hubiera más, entonces yo creo que aquí la dejamos y la tarea sería, bueno, le echamos un ojo a lo que mandó Pamela del video de Gerardo, le echamos un ojito a lo que mande Natalie, que va a enviar al grupo,
y queda pendiente entonces la elaboración más precisa para Chile a partir de lo que expusieron y lo que se comentó de Elías y de Giovanni para el sábado. El frente, como comentó Hugo, prepararían para el sábado, ¿no? Ya la exposición unificada conjunta, ¿no? O al menos pues, de cierto grupo para que sirva para empezar la discusión más organizada, y de los compañeros Shuar presentarían igual ya más una voz colectiva el sábado. Estaría presente, les reitero, el doctor Iván Gómez César, ¿no? Pues él tiene más experiencia en el aspecto tanto histórico, ¿no? Como en la conjunción de memorias populares colectivas, ¿no? Entonces ya nos enriqueceremos con él. Yo creo que sí hay que prepararse para que esa sesión tal vez sea un poquito más larga de lo habitual, porque nos va a llevar o entre 1 hora y hora y media las exposiciones, ¿no? Y para poder comentar, yo creo que sí vamos a requerir un poquito de tiempo, entonces que quienes puedan, ¿no? Se prepararan para a lo mejor estar un poquito más tiempo en la sesión, para que podamos como ir amarrando, cerrando, y se concreten acuerdos iniciales y proyecciones, ¿no? Que permitan ya nada más amarrar el lunes con el doctor Motilla y trabajar en diciembre en cada grupo, ¿no? En las elaboraciones, y en el caso chileno, si es que aceptaran Giovanni y Elías, pues prácticamente empezar ya desde ahorita esa memoria emergente para enviarla por las redes al movimiento, digamos, en esta semana y la que sigue, y poder ser un pequeñito factor de influencia en la coyuntura, ¿no? Entonces, si nos vemos el sábado a las 8, bueno, a las 8 de la Ciudad de México y el horario que corresponde de Ecuador. Sale, pues si no hay más, muchas gracias, entonces Pedro. nos vemos el sábado. Que tengan un lindo Gracias. día. Un abrazo a todos. Gracias. Buenos días a todos.